con miedos para enfrentar los problemas, con miedos para enfrentar la autoridad, con miedo para enfrentar las situaciones reales que nos comprometen, nuestros valores y nuestra fidelidad en el amor a Dios. ¿Cuáles son nuestros miedos? Porque eso es, mire, estaba el personaje blanco, María vio y salió corriendo, y lo peor de todo es que no dijo nada. ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones críticas y no nos gusta ni siquiera hablar de ellas? Porque queremos mantener una imagen, o porque tenemos miedo. O sea, ¿qué parece el peor miedo del ser humano? No solamente cuidar su imagen, no, eso lo incluye. El peor de los miedos es que lo descubran a uno de frágil. Ese es un gran miedo que también tenemos, que la gente me vea fuerte, que yo tengo personalidad, que yo me enfrento a las vainas. Pero también nos da bien, y cuando queremos mostrar el lado de él, también somos profundamente exagerados, pero para captar la atención del otro. Pero con Dios no le decimos nada, solo le decimos, les ponemos lo que necesitamos, lo que le pedimos, lo que queremos rápidamente, pero no atravesamos el miedo. Y lo venciste, y venciste el miedo, y estás enfrentando tus miedos. Y estás diciéndole al Señor que te dé valor frente a lo que te produce terror, porque, queridos hermanos, malas noticias, por más que yo experimente la presencia viva del resucitado, el miedo siempre será mi peor enemigo. Él no se va a ir. Es decir, es una lucha constante. Yo estoy en confrontación con Él cada momento, cada rato. Nos da miedo, desde la cosa más boba hasta los grandes miedos. De las cosas bobas, listo, nos reiremos después, las cucarachas, los ratones, las turbulencias de la prueba. Pero a mí esos no son los miedos que hay que superar, esos son los miedos naturales, las fobias, esas cosas propias de nosotros los seres humanos ante el peligro. Pero los miedos son los propios, miedos propios, miedo a enfrentar la realidad, miedo a enfrentar a la pareja, miedo a enfrentar a personas, porque si se van a molestar si les digo, si les comunico que no me gusta su actitud, miedo a descubrirse a sí mismos y conocer sus debilidades, miedo a que Dios exija más. Ese es otro tema. Ay, no, Dios, yo vengo a misa, yo doy el sobrecito del diezmo muy generosamente, cumplo con mis sacramentos, ayudo con el mercado de Navidad a los pobres, participo del grupo de oración o del retiro del año que me invitan, pero ya está el Señor. Estamos bien cómodos, estamos bien. Yo soy bien contigo, no hago nada malo, no he matado a nadie, no he robado a nadie, ayudo a la iglesia, pero es que Dios pide más. Es que Dios no pide simplemente que tú cumplas algunas cosas básicas. Dios también te pide generosidad, tu tiempo, un poco de sacrificio en algunas cosas. Pero como nos da miedo, entonces nos hacemos ya sabemos qué. Eso es importante y eso seguramente le pareció a María Magdalena. Ella iba seguramente a donde su maestro, donde su amigo, donde su amado, a ungirlo como se le hacía a los difuntos, y nos esperaba la resurrección. Pero ya Jesús lo había dicho antes. No le creyeron al resucitado. No creyeron. Nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Y hay otro elemento importante. Miren, mi pregunta es entonces, si no entendieron, si no comprendieron, ¿cuándo entendieron? ¿Cuándo comprendieron? ¿Cuándo empezaron a entender los discípulos? O sea, al principio se les apareció, estaban frente a ellos y no lo vieron. Hermanitos de Maús, miren ustedes el Evangelio. ¿Cuándo vieron al resucitado? Cuando partió el pan. ¿Y dónde trabajamos el tema del pan en estos días? ¿Cuándo lo trabajamos? El lunes, la Pascua. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Los discípulos seguramente estuvieron en esa cena y decían, ay, no, brutos.
Eso ya lo había hecho el maestro. Nosotros somos unos. Es decir, eso ya lo había hecho el maestro. Y lo reconocieron. Y cuando lo reconocieron, hermanitos de Maús, ¿qué pasó con Jesús? Se les desapareció. Pero, ¿qué pasó con los dos discípulos de Maús? Inmediatamente reconocieron al maestro en esa tarde, en la noche, en el partir del pan. ¿Qué pasó inmediatamente? Terminen la historia, hermanos de Maús. ¿Qué pasó? Se fueron corriendo a Jerusalén, que queda cerca de Maús, eso significa que queda cerquita. Se fueron corriendo para anunciarles que ¿quién estaba vivo? Jesús de Nazaret. Y estaba vivo porque ¿qué sintieron dentro cuando Él les explicaba las Escrituras? Entonces, ¿dónde estaba vivo Jesús? Porque lo vieron, no, estaba vivo dentro de ellos. Dentro de ellos. Jesús estaba vivo porque sintieron dentro experiencias y sensaciones novedosas que les quitó, miren, experimentaron sensaciones y experiencias internas que les quitó el miedo. El bendito miedo se los quitó. Cuando usted deje de sentir miedo, las cosas más importantes de su vida, póngase feliz, venga a misa y comulgue y diga al Señor, gracias porque estás vivo dentro de mí. Amén. Estás vivo dentro de mí. Cuando uno enfrenta lo complicado de la vida. Y quiero unirlos. ¿Quién dice que nos enseña a enfrentar lo complicado de la vida? Jesús. Porque ¿qué fue lo más complicado que enfrentó Jesús? La cruz. Si ven que todo está ligado, todo está pegado, todo está unido. Eso es lo que en la iglesia le llamamos trigo pascual, esa unidad, eso que está tan ligado, la Pascua, la cruz y la resurrección. Eso está pegadito. ¿Y saben dónde se fusiona todo tan perfectamente? En la mesa, en la Eucaristía. Ahí, ¿se acuerdan cuando yo les digo, este es el sacramento de nuestra fe? ¿Qué responden ustedes? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Yo les presento el pan y el vino y les digo, aquí está el sacramento. En él creemos, en él vivimos y en él confiamos. Él, con su muerte y resurrección, nos ha salvado, Señor. Nos ha salvado. ¿Me hice entender? Claro. Vamos a ver cómo lo entendieron los discípulos posteriormente. Al inicio no entendían nada. Llevados, ya les expliqué este tema de Maús, pero vamos a verlo desde los Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Hechos capítulo 2, versos 23 y 24. Vamos a escuchar quién era el discípulo que más me encantaba a mí ayer, que yo les figuraba de él. ¿Cómo se llamaba? Pedrito. Miren a Pedrito, que lo negó, que no iba a dar la vida por él, que insultó al Señor, que le pegó tronco de vaciada. Entonces, pero miren a Pedrito. Pedrito está predicándole a un grupo de personas en el capítulo 2. Está en el contexto de Pentecostés, se estaban burlando de los discípulos y de la Virgen María porque parecían borrachos, hablando en lenguas. Estaba aconteciendo la fiesta de Pentecostés con el Espíritu Santo, que los puso a hablar en lenguas extrañas y todo el mundo entendía, y venían lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y Pedro, después de ese acontecimiento, le explicó a un montón de personas lo que estaba pasando. Miren lo que dice. 23. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Versículo 24. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. Palabra de Dios. Hermanos, ¿quién resucitó a Jesús? Dios Papá. Dios Papito. Dios Abba. Él fue el que resucitó a Jesús. Y lo resucitó para demostrarle al mundo y a los discípulos especialmente que Jesucristo
El credo desciende a infierno. ¿Para qué Jesús va a los infiernos? Si Él es bueno, si Él es sano, si Él es poderoso, si Él hace lo bueno. Y justamente, ¿qué va a hacer Jesús a los infiernos? Pues confesamos con nuestra fe que desciende para derrotar el mal. Desciende para derrotar el mal. Y después de que lo derrota, le dice: miren, ¿quién tiene más poder? Dios mi papá. Porque no me venció ni siquiera la muerte cruenta en la cruz. No me venció. Estoy vivo. Estoy vivo. Pedro captó perfectamente. Dijo: este loco está vivo. ¿Y saben por qué está vivo? Porque experimenté algo que vamos a ver nuevamente. Primera de Corintios, busquen qué experimentó Pedro. Les voy a mostrar qué experimentó Pedro para concluir lo que confesamos aquí en Hechos. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 8. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo fue un discípulo que no conoció a Jesús en carne viva, pero lo conoció de otra manera. Pero miren lo que recibe Pablo. Pablo recibe algo importante. Y esa es la clave para entender cómo es que Pedro entiende al resucitado. Y dice: ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido. Es decir, Pablo no se está inventando nada. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, ese era su nombre del inicio. Y después a los 12, ¿a quién se le aparece según San Pablo? Jesús primero. ¿A quién se le aparece primero? A Pedro. ¿Y qué es lo que recibe Pablo? Pablo recibe que Jesucristo muere, es sepultado y es resucitado. ¿Para qué? Ahí lo dice el texto. Muere, sepultado y resucitado. ¿Para el qué? ¿Qué dice el texto? El perdón de del pecado. Entonces, ¿qué es lo que experimentó Cefas, Pedro, cuando se le aparece Jesús? No se le aparece así como un fantasma, porque es que la gente imagina que es un fantasma. Entonces, no, ¿saben cómo experimenta Pedro la resurrección del Señor? ¿Cuál era la peor embarrada de Pedro? ¿Cuál fue la peor embarrada? Lo dejó solo, dijo que iba a entregar la vida. Entonces, ¿qué experimenta Pedro de Jesús? Perdón. Es maravilloso. Pedro, herido, Pedro, dice la palabra que lloró amargamente. Pero ¿saben qué hace Jesús cuando resucita? No se le aparece y le dice: Diego, mire, vencí la muerte. Se luce Jesús, y mire, derroté al mal, y ya. Pedro se le aparece, de Jesús se le aparece a Cefas en San Pablo, y lo primero que le hace experimentar es que es perdonado. Y yo te perdono en el nombre de la Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Eso decimos los padrecitos, en el nombre que te doy. ¿Cuál es el primer signo de la resurrección de Jesús? El primer signo de Jesús es que somos perdonados. Y si tú no te sientes perdonado de tus pecados, Jesucristo no ha resucitado en tu vida. No ha resucitado. ¿Cuál es la condición básica para que nuestros pecados sean perdonados? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Que te duela de corazón. Si no has experimentado eso, Jesucristo no ha vivido. Has participado en muchas misas lindas, has cantado muy bonito y has prendido velitas pascuales, pero no está vivo el Señor en ti. Está vivo en nuestra iglesia, en personas maravillosas,